Muy buenas noches a todos mis amigos en Facebook. La bendición del Eterno esté con cada uno de nosotros en los diferentes lugares donde nos encontramos. Vamos a comenzar la conferencia de hoy y voy a hacerlo con una oración. Los que puedan colocarse de rodillas pueden hacerlo. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo y por toda buena dádiva que tú colocas en cada uno de nosotros. Rogamos en esta hora que nuestro Ruach HaKodesh ensanche nuestra mente, nos sature de tu conocimiento, que al recorrer las páginas sagradas podamos ser alimentados cada uno de nosotros, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en la conferencia de esta hora. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de las personas que se van a conectar. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Buenos apreciados amigos, anoche teníamos nosotros, aparte del tema cuernos igual libros. Y hoy, como para tener una especie de continuación, vamos a tener los 8 libros del Yom Kippur. Los 8 libros del Yom Kippur o del juicio investigador. Anoche estábamos viendo nosotros un libro, vimos el libro de la biografía personal de cada persona que lo escribe el ángel de la guarda. Vimos varias citas y nos damos cuenta de un poco de detalles que el ángel de la guarda anota y que de pronto nosotros no tenemos en cuenta. Alcanzamos a ver el libro del pecado de las rebeliones del Salmo 51, verso 1, 4, 9, que estuvimos mirándolo allí. En ese libro se anotan los pecados que se cometen. Ahí en ese libro se anotan. Hoy vamos a ver si resumimos rápidamente, porque cada libro de esto es para una conferencia de 2 horas, pero trato de resumirla acá para beneficio de cada uno de nosotros y que no perdamos la hilación del tema. El libro de las buenas obras, primera de Timoteo 6:18. Podemos ir allá los que tienen sus sagradas escrituras, primera de Timoteo 6:18. En primera de Timoteo 6:18 tenemos nosotros que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Tenemos nosotros, para seguir ahondando en el libro de las vidas, en Tito 3:8, y en Tito 3:8 tenemos nosotros también la referencia al libro de las buenas obras, donde dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y si tenemos otra cita, primera de Pedro 2:12, podemos darnos cuenta en primera de Pedro 2:12 que dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como en malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, y hay muchos textos más con referencia a las buenas obras, o los registros que se hacen de las buenas obras que hacemos cada uno de nosotros y donde quedan registrados en el reino de los cielos. Así podríamos decir nosotros que llevaríamos nosotros 3 libros: el libro de la biografía personal, el libro de las rebeliones, el libro de las buenas obras. Y en Malaquías 3:16, para ir avanzando y poder mirar a ver si alcanzamos a detallar algo en referencia a cómo se lleva a cabo el juicio. En Malaquías 3:16 se nos dice: entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Este texto nos habla de un libro de memorias, y el mismo texto lo aclara que ese libro de memorias no es para todo mundo. Ese libro de memorias es para miembros de iglesia, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. En este libro de memorias se anotan las cosas buenas y malas que hacen los hijos de Yahweh que ya han dado el paso del bautismo en la iglesia. O sea, aclarando un poco más esto,
podría mencionarle. Si una persona llega tarde a la iglesia, eso es malo. Llegar tarde es malo, pero ir a la iglesia es bueno. Entonces le anotan las dos cosas. Bueno porque fue a la iglesia y malo porque llegó tarde. Ahora, si la persona es irreverente en el templo, se le anota como malo. ¿Sí? Si la persona no paga los diezmos, se le anota como malo. Si la persona va a hablar mal del prójimo, de sus hermanos allá, se le anota como malo. ¿Sí? O sea, todo lo que se haga en la iglesia, bueno o malo, se anota en el libro de memorias. Y ese libro de memorias es solamente para miembros de iglesia. De modo que el que no sea miembro de iglesia no tiene nada que ver con el libro de memorias. Y ya teniendo en cuenta estos 4 libros, el libro personal, el libro de las rebeliones, el libro de las obras buenas y el libro de memorias, esos 4 libros están conectados con los 4 cuernos del altar de sacrificio. O en otras palabras, esos libros tienen conexión con el planeta Tierra. Ahora, si nos introducimos nosotros a los otros libros, vamos a ir a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y vamos a ver otro libro que está conectado con el libro, con el altar del incienso. Entonces, Apocalipsis 21, el verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que hay un requisito indispensable para estar en el reino de los cielos, y es estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. El que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero no puede ir al cielo. Entonces, es importante. Ahora, ese libro de la vida del Cordero, si vemos ahí en Apocalipsis mismo, Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 3.5 menciona otra nota con respecto al libro de la vida del Cordero. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, eso significa que hay muchas personas que están inscritas en el libro de la vida del Cordero y van a ser borradas. ¿Y cuándo es que van a ser borradas? Cuando se inicie el Yom Kippur profético. Entonces ahí van a empezar a ser llamados a lista, y algunos confirmados en el libro de la vida del Cordero y otros borrados del libro de la vida del Cordero. Muy bien. Teniendo en cuenta esa referencia del libro de la vida del Cordero, podríamos adelantar a Daniel. Daniel 10, el verso 21. Daniel 10, verso 21. Y en Daniel 10, verso 21 se nos dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hacemos énfasis acá, no está hablando del libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Entonces aquí tenemos el libro de la verdad. Y algunos se preguntarán en este momento: bueno, ¿y cuál es ese libro de la verdad? Pues las mismas Sagradas Escrituras en Juan 17:17 se nos dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, lo cual nos da la parte precisa, principal, de que el libro de la verdad son las Sagradas Escrituras. Aquí en el planeta Tierra a las Sagradas Escrituras le decimos la Biblia, ¿sí? Pero en el reino de los cielos se le denomina el libro de la verdad. Entonces el libro de la verdad está pendiente allí para ese juicio. Y si vamos nosotros ahora a Santiago, vamos a ir a Santiago 2, versículo 12. En Santiago 2:12 se nos dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como vamos a iniciar un juicio, el juicio o las personas van a ser juzgadas por la ley de la libertad. ¿Y qué es la ley de la libertad? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son 2 tablas en piedra, pero cuando esas 2 tablas de piedra se cierran, forman un libro. Y por lo tanto, los 10 mandamientos es la parte fundamental o clave para llevar a cabo el Yom Kippur profético. O sea que sin la ley no se puede llevar a cabo el Yom Kippur profético. Es interesante mirar eso. Entonces tenemos nosotros hasta este momento estos libros. Tenemos nosotros de pronto también un libro que nos hace falta a nosotros para completar el tope de los cuernos del altar
del incienso. Y es el libro de la muerte, Salmo 9:5. De pronto aquí en el libro de la muerte, porque de pronto casi muchos de nosotros no estamos tan familiarizados con eso, voy a dar más citas bíblicas del libro de la muerte, tal como hice con la biografía personal. Entonces nos dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 9, verso 5, reprendiste a las naciones, importante, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Ahí tenemos nosotros el libro de la muerte y cómo los impíos van a ser borrados eternamente y para siempre cuando ya vaya finalizando, o sea, la clausura del plan de salvación. Y si vamos a Isaías 25:8, Isaías 25:8, Isaías 25:8 dice el Eterno, destruirá la muerte para siempre. Y eso es lo que encontramos también nosotros en Apocalipsis 20, que ya en la clausura del plan de salvación, entonces en el lago que arde con fuego y azufre, se va a terminar todo a Satanás, los ángeles, los impíos allá. La muerte va a ser destruida totalmente y para siempre. Oye, enjugará Yahweh el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Y en Apocalipsis 20:14, miramos Apocalipsis 20:14, un texto bastante clave que de pronto se pasa por alto, ese texto se pasa mucho por alto. El versículo 14 dice el Eterno, y la muerte y el Hades, oiga, fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda. Entonces tenemos una confirmación de que hay un libro de la muerte. Si hay un libro de la vida, hay un libro de la muerte. Interesante. Y los que estén anotados en el libro de la muerte van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Teniendo en cuenta este panorama acá de hoy en esta conferencia, los 8 libros del Yom Kippur profético, juicio investigador, vuelvo a recalcar, son 8 libros, los hemos visto con sus respectivos textos bíblicos. Independientemente de la opinión y las creencias de cada uno de nosotros, tenemos Jeremías 17:1, que nos dice explícitamente que son 8 libros, no son 3, ni 4, ni 10, ni 12, no, 8. ¿Por qué son 8? Porque el 8 es el número de la victoria y el 8 es el número del plan de salvación y el plan de salvación es de 8 milenios y el plan de salvación termina preciso en el 8º milenio y el número 8 es el número de la victoria y el número 8 es el que dice que Yahweh o el plan de salvación llega a la victoria destruyendo todo el mal, el pecado es destruido en el 8º milenio. Entonces el número 8 lo encontramos en el santuario, en los 4 cuernos del altar de sacrificios y los otros 4 cuernos del altar del incienso, y en todos esos cuernos se untaba la sangre de las personas que hacían sus sacrificios. Por lo tanto, Jeremías 17:1 nos dice que los pecados están en los cuernos de vuestros altares. ¿Por qué? Porque es que los cuernos en los altares es una figura o es una sombra de la realidad de los libros que hay en el reino de los cielos y en el cual Yahshua HaMashiach está obrando como sumo sacerdote y está llevando a cabo el ministerio del juicio investigador, que es el que estamos viendo hoy en día. Muy bien. Teniendo en cuenta ya todas esas otras partes y ya que ustedes con más detalles allí de pronto en sus casas pueden hacer un estudio exhaustivo y mirar más textos bíblicos con esto, de pronto pues en artículos que he publicado a través del Face he hablado independientemente de los libros, ustedes pueden buscar más información allí en ese contexto, pero debido a la parte de tiempo y para tratar de abarcar esta conferencia en el transcurso de esta hora, trato de hacer una especie de resumen. Entonces, si ya tenemos los 8 libros con el cual se va a realizar el Yom Kippur o se está realizando el Yom Kippur profético, ahora podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo se está realizando ese juicio en el reino de los cielos? Pues para eso tenemos que tener una poca información
siquiera mínima sobre el santuario terrenal y qué era lo que se hacía en el Yom Kippur, literal, que se realizaba el día 10 de Tirri, todos los 10 de Tirris. El Yom Kippur es la purificación del santuario, o es denominado el día del juicio, y el Yom Kippur es la fiesta más sagrada de las fiestas de Yahweh, pues ese día era declarado día de oración y de ayuno, y era el día más solemne de todos, porque en ese día se confirmaba a algunas personas en el libro de la vida del Cordero y se borraban a otras. Las que se borraban iban a ser muertas. ¿Sí? Era el día más solemne, y por eso se le denominaba el Yom Kippur. Ahora, si nosotros no entendemos bien la fiesta del Yom Kippur, nos va a costar trabajo entender la tarea que está realizando Yahshua HaMashiach en el reino de los cielos. Por eso, antes de entrar a especificar esto, tendría que mencionar estas cositas para que de pronto podamos actualizarnos y entrar en ese contexto. Para entrar en ese contexto, entonces miramos el Yom Kippur literal que se realizaba antiguamente en el santuario terrenal, que se realizó en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel. El Yom Kippur siempre en la parte litúrgica se realiza en las horas del día. Ahora, creo que no hay dificultad con cada uno de nosotros. El día o las horas del día son 12 horas. O sea que el Yom Kippur en la parte litúrgica comenzaba a las 6 de la mañana y finalizaba a la puesta del sol 6 de la tarde. 12 horas de liturgia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando entremos a mirar la parte del cielo, eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque es que esa es la sombra, esa es la figura. Y la figura o la sombra me va a mostrar la realidad del reino de los cielos y cuánto es que se demora el Yom Kippur. O sea, podríamos decir nosotros que en un ambiente de orden literal, aquí en la parte de la tierra, el Yom Kippur era de 12 horas. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿y entonces cuánto tiempo se demora el Yom Kippur en el santuario celestial? Interesante. Por eso es que es importante entender eso de las 12 horas. Muy bien. Otra cosa que necesitamos entender nosotros es que el Yom Kippur, la liturgia la realiza el sumo sacerdote. Y que en el Yom Kippur se van a eliminar los pecados de todo el año que habían pasado a los cuernos del altar del incienso, a la cortina y luego al propiciatorio, allá en el arca. O sea, podríamos decir nosotros que también necesitamos tener el recorrido de los pecados como son, y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer de cuenta que cada uno de nosotros estamos viviendo en la parte antigua y que hemos pecado, y como hemos pecado, entonces tenemos que coger un cordero nosotros, confesar los pecados sobre la cabeza de ese cordero, luego matar el cordero, coger la sangre y entregarla al sacerdote a la entrada del atrio. El sacerdote entonces coge esa sangre, va al altar de los sacrificios y unta los cuernos con esa sangre, los cuernos del altar los unta. Aquí ahora se hace esa labor. Esa labor se hace de 6 de la mañana a 9 de la mañana. De 9 a 10 nadie hace eso, porque es la hora matutina, o es el sacrificio del santuario. Luego de 10 a 3 de la tarde vuelve a hacerse esa obra para todo el pueblo. Y de 3 a 4 se para esa obra porque llega el sacrificio del santuario, el sacrificio vespertino. Y luego de 4 a 6 se vuelve a realizar la obra. Y se continúa al siguiente día. Ya en la noche no se hace ninguna clase de labores, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, o sea, todas las personas normales del pueblo que cometían un pecado podían hacerlo en esos horarios. Luego de 9 a 10 y de 3 a 4, que es el culto matutino, el servicio matutino y vespertino, en esa hora entonces se va a hacer otro ritual
para que todas las personas que han llevado los pecados hasta ese momento y que se encuentran registrados en los cuernos del altar de sacrificio, ahora en ese momento, o sea, de 9 a 10, van a pasar al lugar santo. ¿A dónde? A los cuernos del altar del incienso, y por último se va a rociar la cortina. 7 veces se rocía la cortina. Y eso se hacía todos los días, por la mañana y por la tarde. Por la tarde se hace la misma operación. Entonces, si se hace la misma operación por todo un año, entonces el santuario está contaminado con los pecados de todas las personas que han hecho la parte de su liturgia o han hecho sus ofrendas, sus sacrificios, y el santuario está contaminado de pecados. Por eso es que llega Yom Kippur, es un día especial para purificar el santuario y sacar esos pecados de allí y que el santuario quede limpio. Interesante entonces mirarlo así desde ese punto de vista. Y ya teniendo en cuenta nosotros esa parte, entonces nuestra mente ya va pensando bien cómo nos vamos a adentrar luego al juicio en el santuario celestial. Pero necesitamos ver un poco la sombra para poder entender y comprender, poder conectar de pronto la realidad allá, ¿sí ve? Y saber de pronto cuánto tiempo se demora el Yom Kippur. Eso no es como muchas personas que mencionan y dicen, no, es que no se sabe. Sí se sabe, porque para eso tenemos la sombra. Y para eso tenemos más evidencias y señales en las Sagradas Escrituras para entender y comprender que el Yom Kippur o el juicio investigador tiene un principio y tiene un fin. No como alguna de la mayoría de las personas que creen que el Yom Kippur empezó en 1844 y que no se sabe cuándo termina. No, eso no es así, porque lo mismo podríamos decir, entonces la sombra nos está enseñando que el Yom Kippur empieza el 10 de Tirri y no sabemos cuándo termina. No, sabemos que termina el mismo 10 de Tirri y que se realiza en el transcurso de 12 horas del día. O sea, el Yom Kippur, la forma litúrgica, tiene un principio y tiene un fin, 12 horas. Y esas 12 horas es la sombra, ¿sí? Es la figura de lo que se está realizando en el santuario celestial. Entonces sí podemos saber cuánto se demora el Yom Kippur profético en el santuario celestial. Sí hay evidencias para eso. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí podemos centrarnos nosotros directo a ver cómo se realiza el Yom Kippur profético primera etapa. Y de pronto podemos decir que hoy no nos va a alcanzar el tiempo y con la ayuda del Eterno mañana entraremos al Yom Kippur segunda etapa. Y cuando hablo en 2 etapas, significa que hay un Yom Kippur para los muertos y hay un Yom Kippur para los vivos. O un juicio investigador para los muertos y un juicio investigador para los vivos. El primer Yom Kippur profético que se va a realizar es el de los muertos, de los que ya han muerto. Y entonces cuando usted viene y revisa la profecía de los 2300, que a propósito también hay que actualizarnos en la profecía de los 2300, porque la mayoría de personas creen que la profecía de los 2300 termina en el año 1844 y no es así. No es así. La profecía de los 2300 termina en 1843, o sea, el año 457 antes de Yahshua al año 1843. Ahí hay 2300 años precisos. O sea, la profecía termina ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un pequeño error de pronto en los acontecimientos que se realizan. La profecía de los 2300 termina en 1844 y termina en 1843 y en 1844 comienza el Yom Kippur. Mire que son 2 cosas diferentes. 1843 termina la profecía de los 2300 y 1844 comienza el Yom Kippur profético, el juicio investigador. De pronto usted todavía esté asimilando de pronto de que la profecía de los 2300 termina en 1844, no es así. No es así. Si terminara en 1844 serían 2301 años y la profecía es de 2300.
Entonces usted suma 1843 más 457 y le da 2300. Entonces, ¿qué pasó en 1844? En 1844 es el comienzo de la purificación del santuario celestial o el Yom Kippur profético. Es el momento clave que relata Daniel 7, donde Yahshua HaMashiach pasa del lugar santo al lugar santísimo en un carro de fuego. Y se presenta delante del juez y los libros son abiertos, versículo 10 o Daniel 7:10. O Apocalipsis 20, versículo 12. Los libros son abiertos. ¿Por qué son abiertos los libros? Los libros son abiertos porque inicia el juicio investigador o el Yom Kippur. Inicia. ¿Y cuándo es que inicia? 1844. ¿Sí? Pero no puedo confundir que los 2300 terminan en 1844. ¿Sí? Y que ahí mismo comienza el juicio investigador. No. Los 2300 terminan en 1843 y en 1844 comienza el Yom Kippur profético. Ese es un dato. De pronto ustedes necesitarían investigar un poco más con respecto a eso. Tengo bastantes artículos aquí a través de Face. Ustedes podrían mirarlos y podrían relacionar todo eso. Bien especificado, bien claro. Bueno, si seguimos mirando entonces esto del Yom Kippur, entonces en el año 1844, Yahshua va a empezar a purificar el santuario porque el santuario celestial está contaminado de todos los pecados nuestros. Y el Señor va a limpiar el santuario celestial. Y para limpiar el santuario celestial, Él va a utilizar la realidad del santuario, la realidad que estaba en las sombras del santuario terrenal. Entonces déjeme decirle, en el cielo usted no va a encontrar un altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio es una figura y es una sombra. Usted allí los cuernos no los va a encontrar allá, porque los cuernos son una figura, una sombra de la realidad que hay en el cielo. O sea, cuando vamos a hablar de la limpieza del santuario celestial, vamos a encontrarnos con las realidades en el santuario celestial. Y eso es importante aclararlo, ¿sí ve? Entonces en el santuario, ¿qué nos vamos a encontrar? Con las realidades. Si usted va a ver el arca, y el arca tenía 2 querubines, entonces usted en el cielo va a ver ahora querubines de verdad. Cuando usted levantaba la vista allí al techo y a las paredes, encontraba un poco de ángeles allí que eran figura o sombra de la realidad que existe en el santuario celestial. Ya en el santuario celestial usted va a encontrar la realidad, la verdad, ¿sí ve? Y eso es lo que de pronto muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras con relación a la parte del santuario no han podido asimilar, porque nos hemos quedado nosotros en el estudio del santuario, digamos que la sección sombras y figuras, o la parte literal de acá del planeta Tierra, y adentrarnos a la parte del cielo nos cuesta relacionar o conectar la realidad. Bueno, teniendo otra vez en cuenta todo esto, déjenme mencionarles que en el año 1844, y especialmente déjenme mencionarles algo interesante, 22 de octubre. Bueno, inicia el juicio. Y eso de que inicia el juicio, Yahshua tiene un libro personal que podemos denominarlo nosotros, esa es la agenda personal de Yahshua HaMashiach. Y esa agenda personal de Yahshua HaMashiach se llama Libro de la Vida del Cordero. Ahora, ¿qué está anotado en el Libro de la Vida del Cordero? En el Libro de la Vida del Cordero están anotados todos aquellos que han hecho el pacto con Yahweh, ¿sí ve? Y han sido registrados en el Libro de la Vida del Cordero. El que no haya hecho ese pacto con Yahweh no está registrado en el Libro de la Vida del Cordero, y por lo tanto Yahshua en el juicio no lo va a llamar porque no está anotado. Yahshua va a llamar a todos los que están anotados allí en ese libro. El que no esté anotado, déjeme decirle, está perdido. Yahshua no lo va a llamar.
En esta etapa del juicio de los muertos, juicio de los vivos, Yahshua no lo va a llamar. Esas personas van a tener un juicio en el séptimo milenio o en el milenio de descanso. Allí va a ser juicio para esas personas. Pero esas personas que no han hecho el pacto con Yahweh, ¿cuál es el pacto? Hay tres. En la época patriarcal es el sacrificio o es la ofrenda. En el tiempo de el pueblo de Israel es la circuncisión. Y en nuestro tiempo, o digamos desde el año 31 hasta que Yahshua venga por segunda vez, es el bautismo. O sea, como hablando en tiempos modernos, verdad presente, el que no haya dado el paso del bautismo por inmersión, no está anotado en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto anda perdido. Ahora déjeme decirle lo importante de estar anotado en el libro de la vida del Cordero. El que está anotado en el libro de la vida del Cordero tiene abogado, tiene intercesor, tiene sacerdote. Oiga, el que no está anotado en el libro de la vida del Cordero, Yahshua no le sirve como abogado. O sea, esa persona no tiene abogado. O sea, en otras palabras, si aquí en el planeta Tierra alguna persona comete un delito, entonces contrata a un abogado. Y al abogado hay que firmarle allí un compromiso para que él nos represente. Pues digamos que en el reino de los cielos también, para que el abogado nos pueda representar a nosotros, para que Yahshua nos pueda representar como abogado en el reino de los cielos, nosotros tenemos también que cumplir unos requisitos, y uno de esos requisitos es dar el paso al bautismo. Si usted da el paso al bautismo, tiene abogado. Entonces va a tener un juicio más seguro, porque tiene abogado. Pero si usted no ha dado el paso al bautismo, a usted no lo van a llamar a lista. No lo llaman a lista y no tiene abogado. Y si usted no está registrado en el libro de la vida del Cordero y no tiene abogado, pues ¿cómo se encuentra su caso? Perdido. Está totalmente perdido. Entonces, necesito aclarar estas cosas para que queden claras en cada uno de nosotros. Si hemos dado el paso al bautismo, todos los que nos estamos conectando en este momento ya somos miembros bautizados por inmersión. Y ahora déjeme mencionarle, si usted ha sido bautizado por inmersión, la palabra bautismo en el griego es la palabra bautizar, significa ser sumergido en el agua. Si usted ha sido bautizado de esa forma, no importa en qué denominación sea, su nombre está anotado en el libro de la vida del Cordero. Y ya después, más adelante, en otra conferencia, les voy a mencionar por qué el juicio de los vivos en una variante es para todas las otras denominaciones, que en la Sagrada Escritura se dice, he aquí que yo tengo otras ovejas que están en otro redil, no son de este redil, pero voy a hacerles un llamado para que vengan a este redil. Bueno, esperamos más adelante llegar a esa especie, a esa conferencia. Entonces déjenme mencionarles. Si hemos dado el paso al bautismo, estamos anotados en el libro de la vida del Cordero, pero el hecho de que estemos anotados en el libro de la vida del Cordero aún no confirma de que nosotros vayamos a estar en el cielo, porque Apocalipsis 3:5 nos dice que muchos están anotados en el libro de la vida del Cordero, pero van a ser borrados. Y Mateo 7, 21 al 23 nos dicen que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas maravillas, tantas cosas, y el Señor les va a responder, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Oye, interesante. Ahora, Yahshua, los discípulos estaban contentos de hacer milagros y de hacer un poco de prodigios, y Yahshua les dijo, de pronto esas cosas son muy buenas, pero preocupaos más de que vuestros nombres permanezcan escritos en los cielos. O sea que nosotros debiéramos estar pensando en una vida en santidad, porque para ir al cielo tenemos que tener 0 pecados. Y como todos nosotros somos pecadores, el santuario está contaminado. Y como el santuario está contaminado, entonces Yahshua tiene que purificar el santuario y tiene que seleccionar a las personas que tienen derecho a estar en el reino de los cielos, y tiene que de pronto descalificar a otras personas, borrarlos, ¿sí? Porque no han cumplido las normas correspondientes. O algunos son de doble personalidad. Por eso es que se hace un juicio, porque es un juicio legal.
Ahora, en ese juicio legal tenemos un juez, tenemos un abogado defensor, tenemos un abogado como fiscal, tenemos nosotros un tribunal, tenemos nosotros testigos en ese juicio. O sea, tenemos todas las cosas legales para realizar el juicio. Están los libros y está todo listo para el juicio. Y si el juicio comenzó en el año 1844, entonces vale la pena decirle a ustedes de pronto para recordar y hacer memoria, ¿quién será el primero que va a llamar Yachúa? Entonces voy a hacerla de cuenta. Yachúa tiene su libro personal y Yachúa entra allá al lugar santísimo. Hagamos de cuenta que Yachúa tiene allá una mesa, un escritorio, y en ese escritorio hay 4 libros. Digamos que hay 3 porque Yachúa lleva uno. ¿Cuál es el que lleva Yachúa? Su agenda personal. ¿Cuál es la agenda personal? Libro de la vida del Cordero. ¿Qué se anota en el libro de la vida del Cordero? Se anota el nombre de todas las personas que han realizado el pacto con Yachúa a través de la ofrenda del Cordero, de la circuncisión o del bautismo. El que no haya hecho alguna de esas 3 cosas no está registrado allí. Eso debe quedar bien claro. Entonces Yachúa entra allá a ese lugar y entonces él abre el libro de la vida del Cordero, él lo abre y va a encontrar el primer nombre. ¿Ustedes saben cuál es el primer nombre que está anotado en el libro de la vida del Cordero? Y como el juicio va a empezar por los muertos, entonces déjenme darles una evidencia más. ¿Quién es el primer muerto? ¿O quién fue el primer muerto? Abel. Si Abel fue el primer muerto, entonces él es el primero que está anotado allí. ¿Sí? Porque el juicio va a comenzar con los muertos. Y si Abel es el primer muerto, entonces Yachúa mira y entonces ahí está Abel. Yachúa mira algo importante en el libro de la vida del Cordero. Y no puedo pasarlo por alto. Abel está sellado por el Ruach HaKodesh, por Malquisedec. De pronto los que no han visto todavía esa temática, vean la conferencia que acabé de realizar el día 2 de junio. Búsquenla por la parte de mi perfil. Y sepan y descubran quién es Malquisedec. Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí también en los libros? ¿Y qué pasa cuando Yachúa abre el libro y ve a Abel? Abel está sellado por Malquisedec. Y si Abel está sellado por Malquisedec, significa que Abel es salvo, pero tiene un poco de pecados registrados allí y se le necesitan quitar. Pero Malquisedec lo selló. Puso su impronta, su sello allí. O sea, Yachúa viene y abre y dice Abel. Y ahí está sellado por Malquisedec. Encuentra la firme Malquisedec. Entonces haga de cuenta que Malquisedec le adelantó el trabajo a Yachúa en ese caso. Y como Abel está sellado, entonces ¿qué hace Yachúa? Yachúa viene y le borra todos los pecados que cometió Abel en el mundo. Oh, interesante. Todos los pecados que cometió Abel en el mundo, se lo borra. Luego va al libro de memorias y le borra todos los pecados que Abel cometió en la iglesia. Y a alguno de ustedes le saldrá la pregunta y dirá, pero ¿cuál iglesia si en el tiempo de Abel no había iglesia? Dirá alguno de ustedes. Déjenme decirles que en otras conferencias que voy a tener, el Eterno ha tenido 10 remanentes desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Yachúa, son 10 remanentes. Y en el tiempo en que entró el pecado comenzó el primer remanente, y el primer remanente se llama el remanente de los patriarcas. Ahora, ¿que los patriarcas no tenían iglesia? Sí, los patriarcas tenían iglesia. Y pregunta, ¿cuál era la iglesia? Y si vamos a hablar de pronto desde Adán cuando pecó, ¿cuál es la iglesia a la que asistía Adán?
y que le enseñó a sus hijos. Pues la iglesia era que él cuando iba a hacer el sacrificio llegaba a la puerta del Edén, de donde los expulsaron a ellos, y donde se veían los dos ángeles resplandecientes, y entonces Adán levanta un altar ahí frente a la entrada del Edén. Y cuando él levanta el altar, entonces coge el cordero, la ofrenda del cordero, coloca su mano sobre el cordero, mata ese cordero, lo coloca en el altar, luego se arrodilla, ora, y cuando él termina de orar, se retira un poco y espera la contestación de Yahweh. ¿Cuál es la contestación? Que llovía fuego del cielo y consumía ese sacrificio. Entonces esa era la señal de que Yahweh había aceptado ese sacrificio, lo había aprobado. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, allá, a la puerta del Edén. Y en esa iglesia, así de esa forma, llegó hasta la 10ª generación, haciendo sacrificios de esa forma. O sea que sí había iglesia, porque de pronto alguien me dice, no, antiguamente no había iglesia. Entonces otro preguntará, bueno, y entonces si Abel tiene pecados en la iglesia, ¿qué pecados puede tener? Pues le puedo preguntar uno, a ver, ¿será que Abel llegó tarde a la iglesia? La mayoría de veces que yo doy esta conferencia, la mayoría de personas me dice que no. Y resulta que sí, porque yo la otra pregunta le hago, bueno, entonces, levante la mano alguno de nosotros que nunca ha llegado tarde a la iglesia. O sea, todos hemos llegado tarde a la iglesia. ¿Quién nos enseñó eso? A la iglesia no se puede llegar tarde. No, señor. Usted puede llegar tarde y sentir que no le pasa nada, pero el ángel de la guarda le anotó ahí, llegó a la iglesia como bueno y malo, ¿por qué? Porque llegó tarde. Y si usted llegó tarde, eso es pecado. Entonces, ¿qué significa? Que Abel también llegó tarde, Adán llegó tarde. ¿Por qué? Porque si el sacrificio era a las 9, le dio por llegar a las 9:30, por decir algo. No, llegó tarde. Llegó tarde. ¿Qué otros pecados que cometió de pronto Abel en la iglesia? Sí. Que no sabemos nosotros es diferente, pero ahí están anotados. Entonces, ¿qué hace Yahshua? Le borra los pecados del libro de rebeliones o los pecados que cometió en el mundo y le borra los pecados que cometió en ¿dónde? En la iglesia. Luego, perdón. Luego que hace esto Yahshua, entonces Abel quedó con 0 pecados. O sea que Abel acaba de ser operado. En su mente, cuando Abel sea resucitado, no se va a acordar que él pecó. Porque Yahshua lo acaba de operar y le acaba de borrar en la parte del ADN todas las partes negativas que tenía Abel. Y por eso él, cuando vaya a resucitar en la primera resurrección, va a resucitar como una criatura nueva. Entonces, como Abel ya quedó sin pecado, entonces Yahshua ahorita le coloca su justicia. O sea, en otras palabras, va al libro de la vida del Cordero, lo abre nuevamente y entonces Yahshua lo confirma allí, o pone su firma, Yahshua, confirmado. ¿Sí ve? Alto para el reino de los cielos. El caso de Abel quedó listo. Yahshua no hace nada más, solamente borrarle los pecados del libro de rebeliones y borrarle los pecados que tiene en el libro de memoria y le deja todas las cosas buenas. Lo transforma, a él le cubre su justicia para que ningún ser humano, por buenísimo que sea, crea que se ganó el cielo. El cielo se gana por pura gracia y no por méritos propios de ningún ser humano. O sea, que Abel pudo ser bueno, el más bueno de toda la humanidad y no merece ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Lo cubre con su justicia o nos regala a nosotros ese manto de luz brillante, nos cubre con su gloria, que es lo que dice Apocalipsis 19. Se nos dan vestiduras de lino fino resplandeciente, blanco. ¿Qué es ese vestido de lino fino resplandeciente? Es la gloria de Yahshua que se nos coloca a nosotros y nos cubre a nosotros, y ahorita nosotros tenemos naturaleza brillante. O sea, brillamos de la gloria de Yahshua.
Y luego de que se hace ese procedimiento, digamos que Yahshua viene y nos presenta al Padre, o presenta al Padre y dice, vea Padre, vengo a presentarle un hermano mío del planeta Tierra, se llama Abel. Aquí le presento a Abel, pero Yahshua se pone allí de primer lugar y Abel está detrás, por decir algo, una figura allí, ¿sí? Y entonces el Padre ve a Yahshua y Yahshua no cometió ningún pecado. ¿Cuántos pecados le dejó Yahshua a Abel? Ninguno, se los borró todos. Y como se los borró todos, entonces el Padre dice, no, Abel es igual a usted, hijo, tráigalo. Lo acepto como un hijo amado más. Oye, queda completa la labor para Abel. Esto es interesante, es sorprendente, es bonito mirar ese juicio que está realizando Yahshua. Ahora vamos a pasarlo de pronto a una persona mala, pero quiero ir de pronto para que su mente vaya viajando en ese momento y vaya viendo esas escenas como una especie de visión panorámica, porque es lo que Yahshua está realizando en la literalidad, en la realidad, en el santuario celestial. Digamos que en las Sagradas Escrituras tenemos a un personaje malo y es Caín. Caín. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero? La mayoría de veces que doy esta conferencia, la mayoría de personas, de hermanos, me dice que no está anotado. Por ahí uno que otro dice que sí. Pero la realidad es que Caín sí está anotado en el libro de la vida del Cordero porque él hizo el sacrificio de la ofrenda. Su papá Adán y Eva le enseñaron cómo tenía que hacer los sacrificios y él los hizo, que llegó un momento determinado en que él se cansó de hacer ese ejercicio y lo cambió y dijo, no, yo ya no voy a hacer la ofrenda del Cordero, ahorita voy, yo soy agricultor, yo voy a hacer la ofrenda de pronto de los frutos de la tierra. Y digamos que Caín fue el que se inventó la primera religión diferente en el mundo. Una religión de pronto no como lo ordena el Eterno, sino como yo se la quiero ofrecer al Eterno. Y no es así, es como el Eterno ordena, no como yo se la quiera ofrecer. ¿Y qué hizo Caín? Empezó a ofrecerle ofrendas al Eterno que él no había dicho, y hablándole en visión panorámica. Vamos a ver, Caín. ¿Cómo va a hacerle Caín la ofrenda ahora? Él la hacía bien. Él llegó a la puerta del Edén, levanta el altar, no trae el cordero. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero digamos que Caín llevó una buena ofrenda. La ofrenda de Caín era buena. Digamos que llevó unas buenas uvas, unas peras, unos mangos, unas yucas de la mejor calidad. Las llevó allá, las colocó sobre el altar. Luego él se arrodilló y oró y le dice, Señor Yahweh, en este momento te traigo estas uvas, te traigo estas peras, estas manzanas, estas yucas para ti. Es la ofrenda que te estoy ofreciendo en este momento. Recíbela de parte mía. Y él termina su oración, amén, y se levanta y se retira para mirar la respuesta de Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh ahí? No respondió con fuego, porque esa no es la ofrenda correcta. Y de pronto Caín dice, oiga, pero ¿por qué de pronto no me responde? De pronto volvió a orar y entonces empezamos a mirar a Caín. Ah, no, él va a orar una oración más larga todavía y luego hace lo mismo, se levanta, se retira y mira a ver que Yahweh consuma eso con fuego y no lo consume. No es aprobado por Yahweh. En otras palabras, es como si Yahweh le estuviera diciendo, oiga Caín, venga, pero es que esas uvas no dan sangre, ¿sí ve? Esa yuca no da sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Usted está haciendo un sacrificio que yo no he ordenado, por lo tanto yo no puedo aprobar eso. Entonces, en otras palabras, Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero porque al principio hizo bien la liturgia. Hizo bien de pronto el sacrificio y la ofrenda por pecado. Lo hizo bien, después no. Y las Sagradas Escrituras no mencionan que está perdido. ¿Sí? Y como él está perdido, entonces Yahshua abre el libro de la vida del Cordero y ahí está Caín. Pero Caín no está sellado por Malquisedec.
Y todo aquel que no esté sellado por Malquisedec está perdido. Entonces, ¿qué hace Yahshua? No pierde tiempo con Caín. Simplemente lo borra del libro de la vida del Cordero, borrado, ¿sí ve? Porque ha sido hallado falto, borrado, y anotado en el libro de la muerte, y queda pendiente para un juicio que le va a realizar en el milenio. Y ese caso queda resuelto. ¿Cuánto se gastó Yahshua en hacer eso? Rapidito lo hizo. ¿Por qué? Porque Caín no está sellado por Malquisedec. Como no está sellado por Malquisedec, está perdido. Y si él está perdido, entonces Yahshua, ¿qué es lo que hace? Lo borra del libro de la vida del Cordero. Ahí se cumple Apocalipsis 3:5. Borrado del libro de la vida del Cordero. ¿Sí ve? ¿Y se cumple qué? Mateo 7:21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, estuve en la iglesia, fui anciano, pastor, etcétera, esto y lo otro. Y el Señor dice: apartaos de mí, obrador de maldad. Y lo anota en el libro de la muerte. Y listo. Se cerró ese caso. Cerrado ese caso. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a tomarles otro ejemplo, a ver, para que su mente se vaya ampliando y vaya relacionando el trabajo que está realizando Yahshua como sumo sacerdote en el santuario celestial, llevando a cabo el Yom Kippur profético. Y en este momento estoy haciendo una referencia al Yom Kippur profético de los muertos. Entonces aquí voy a tomar en este momento a un personaje llamado Herodes. Y le diría otra vez a ustedes, por favor piénsenlo. ¿Herodes está anotado en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí o no? Piensan un momento. Algunas personas dicen no. Ahora yo les doy una referencia. Miren, Herodes ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén. Herodes fue muchas veces a la sinagoga. Herodes ayudó a muchos necesitados. Importante, Herodes hizo muchas obras buenas. Vuelvo y les pregunto, ¿Herodes está anotado en el libro de la vida del Cordero? Entonces déjenme decirles, no. Herodes no está anotado en el libro de la vida del Cordero porque no hizo ninguno de los pactos, y en el tiempo de Herodes él tendría que ser circuncidado y no era circuncidado. Si no está circuncidado, no está anotado en el libro de la vida del Cordero. Ahora, en el tiempo de Herodes también estuvo la oportunidad de dar el paso del bautismo, no lo dio, no está anotado. Como él no está anotado, pues entonces él no tiene abogado. O sea, no está registrado en el libro de la vida del Cordero. ¿Y Yahshua quién es que va a llamar? Solamente a los que están anotados en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Herodes está perdido y está pendiente para realizarle un juicio durante el milenio. O sea, cuando nosotros estemos en el reino de los cielos celebrando las bodas del Cordero, entonces ahí mismo el Señor nos da autoridad a nosotros como jueces para participar en el juicio y también confirmar o darle sentencia a todas las personas, tanto como ángeles como impíos. O sea, Herodes no lo llaman a lista, no tiene abogado. No tiene abogado. Y si no tiene abogado, ¿qué dijimos nosotros? Pues está perdido. Está perdido. Muy bien. Quedan 7 minutos. A ver si en 7 minutos acá alcanzamos a resolver otros 2 casos. Vamos a mirar de pronto otro caso y voy a colocar a la tal Madre Teresa de Calcuta. ¿Ella está anotada en el libro de la vida del Cordero? Estoy haciendo varios casos relacionándolos acá más o menos para que nosotros tengamos una visión de cómo es que se hace ese juicio en el reino de los cielos. Entonces alguien me dirá, no, si ella está anotada. Algunos otros dirán, no, no está anotada. Conclusión, alguien dice, no, porque es que ella no dio el paso del bautismo. Sí, ella dio el paso del bautismo. ¿Cuál bautismo? De aspersión. Ese bautismo no sirve. El bautismo que sirve es por inmersión. Entonces, si Teresa de Calcuta no dio el paso del bautismo por inmersión, no está anotada en el libro de la vida del Cordero. Y si no está anotada en el libro del Cordero, no tiene abogado. Yahshua no le sirve como abogado, está perdida. Entonces no la llaman a lista porque no está anotada. Entonces ella es una persona que va a ser juzgada también durante el milenio. Bien hasta ahí. Y para finalizar, digamos que vamos a colocar en este momento al Papa León XIV, que está vivo.
Y les preguntaría a ustedes, ¿el Papa León XIV está anotado en el libro de la vida del Cordero? Él está vivo, pero ¿está anotado en el libro de la vida del Cordero? Es la pregunta que les lanzo a ustedes en este momento. Y tengo una conferencia importantísima con respecto a el libro de la vida del Cordero, en exclusividad, ¿quiénes están anotados allí? Y déjeme decirle, León XIV no está anotado en el libro de la vida del Cordero. Y si no está anotado en el libro de la vida del Cordero, está perdido, no tiene abogado. Y déjenme decirles aquí a ustedes, se lo puedo demostrar con la Biblia, de pronto en otra conferencia que lo haga, y como relacionando inclusive nomás ahí a Apocalipsis 17, todo el que ha sido papa está perdido. Y es más, cuando usted va a ver el libro El conflicto de los siglos, en la última parte, allí en la resurrección especial van a resucitar todos los pontífices romanos. Y si van a resucitar todos los pontífices romanos, entonces hace referencia a que están perdidos. Es el grupo de malos que va a resucitar juntamente con los que crucificaron a Yahshua y lo maltrataron. Alguien dirá, pero es que el Señor no nos ha colocado como jueces. Sí, el Señor no nos ha colocado como jueces. Estoy haciendo un estudio comparativo, exhaustivo, para que entendamos y comprendamos más o menos con un poco de señales que tenemos nosotros a través de las Sagradas Escrituras y con un poco de evidencias que el Señor nos ha dejado a través de las sombras del santuario terrenal, para que entendamos y comprendamos un poco cómo se lleva a cabo el Yom Kippur profético en el cielo, o cómo lo está realizando Yahshua HaMashiach allá. Entonces me parece bastante interesante que cada uno de nosotros podamos familiarizarnos y actualizarnos en esto, porque de pronto nuestra mente nos han enseñado el santuario desde el punto de vista como de orden terrenal y no hemos podido entrar allá detrás de ese velo. Por eso el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, porque ahorita tenemos acceso directo al lugar santísimo. ¿Sí ve? Y ahorita podemos tener las conexiones precisas porque Yahshua murió en la cruz del Calvario. Ahorita podemos hacer las conexiones precisas de las sombras o las figuras del santuario terrenal con las realidades que se están viviendo donde en el reino de los cielos y en los cuales estamos involucrados nosotros. Espero con la ayuda del Eterno que la conferencia de hoy, con referencia a los 8 libros del Yom Kippur, nos abra a nosotros un poco más la mente, nos sensibilice a nosotros a que andemos en una vida de santidad, que seamos nuevas criaturas, que pueda haber una conversión genuina en cada uno de nosotros, porque si no también nos puede pasar lo mismo de Mateo 7, 21 al 23, muchos de nosotros podríamos ser hallados faltos en el juicio. O nos preparamos solemnemente viviendo en santidad en este momento, imitando a Yahshua HaMashiach, ¿sí? Que la meta sea alcanzarlo a Él, no desprendernos de Él en ese momento, y que lo que nos haga falta, nuestro Elohim Malquisedec no lo complete, y Yahweh Padre nos confirme como hijos amados. Pero si nosotros todavía estamos jugando con la parte del pecado, entonces está en juego nuestra salvación y no hay seguridad en nosotros para enfrentar el juicio. Y cada vez que vamos a estar en el juicio, ahorita que entremos al juicio de los vivos, nos vamos a dar cuenta de la situación de nosotros, cómo es en la realidad hoy. Y si el juicio de los vivos estuviera pasando en este momento en cada uno de nosotros, ¿cómo nos encontraríamos nosotros delante del juicio? Porque estamos viviendo tiempos solemnes. Esto no es tiempo para estar jugando ahorita con la salvación ni estar perdiendo tiempo con otras cosas del mundo. Es un tiempo de preparación, de solemnidad, en la cual debemos llenarnos, que nuestro Elohim Malquisedec nos sature, alimente nuestra alma, espíritu y cuerpo a nosotros, y que nosotros pongamos nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos haga falta, que Él nos lo complete y nos haga idóneos para el reino de los cielos. Les agradezco a cada uno de ustedes el estar pendientes todos los días a las 7 de la noche. Si algún día de pronto ustedes ven que no estoy a las 7 de la noche, es porque no tengo internet. De lo contrario, con la ayuda del Señor, mientras Él me regale la vida, estaré pendiente a las 7 de la noche. Les agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada y espero que nuestro Elohim Malquisedec ensanche nuestras mentes y nos motive a escudriñar mejor la palabra del Eterno.
Por lo tanto, quiero invitarles a ustedes en este momento a que terminemos o finalicemos esto con una oración. Los que puedan, de rodillas. Esa es la forma correcta de dirigirnos al Eterno. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos, tus revelaciones. Gracias por ayudarnos a prepararnos a vivir en santidad. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser un centinela, una atalaya en nuestras propias vidas. Que nos vigilemos a nosotros mismos y que nosotros, ningún rey del pecado tenga nada en nuestras vidas. Que nuestro Elohim Malquisedec nos convenza de justicia, juicio y pecado y nos lleve por el sendero de la santidad. Que nosotros coloquemos nuestra parte y que cada día alcancemos niveles de santidad mucho más elevados. Queremos estar en tu presencia, queremos estar aprobados y confirmados en el libro de la vida del Cordero. Gracias por esta conferencia, gracias por acompañarnos, gracias Padre Celestial y gracias a nuestro Elohim Malquisedec. Les agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajó para mis hermanos, el Eterno me les siga bendiciendo grandemente. Mire así, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes que se están conectando todos los días por este canal. Que la bendición del Eterno me los cobije donde quiera que estén. Con la ayuda de Él, mañana a la misma hora estaremos en esta continuación de esta temática que estamos llevando a cabo sobre el santuario. Shalom Ubrajó.